Bueno, tal y como habíamos prometido, tenemos aquí a un pro del tema haitiano, el licenciado Inocencio García, quien es el secretario de Asuntos Haitianos de la Fuerza del Pueblo, pero no solamente la posición que tiene en un partido político de oposición, sino que es un veterano de verdad del mundo diplomático, que vivió tiempo en Haití, fue embajador, fue un alto funcionario de gobiernos anteriores y maneja el tema con profundidad. Bienvenido, Inocencio, a este programa Los Defensores. Muchas gracias, Nelson. Encantado de nuevo de estar contigo. Fíjese, este programa, desde que explotó el tema haitiano y el asunto del aparataje, del cierre de la frontera, que del río Masacre, y las implicaciones económicas y políticas sociales que ha tenido, lo primero que intentamos fue conseguir una persona calificada para hablar del tema. No para nosotros, sino para que la población vea la intríngulis, la profundidad, este tema de otro ángulo que no sea solamente la parte de la comunicación puramente electorera, el patriotismo falso de algunos y la creación de sentimientos raciales y de otro índole, que usted como sociólogo y como experto en el tema quisiera que nos hablara de este punto. ¿En qué punto estamos y cuál es el origen realmente de este problema? ¿Y cómo ha llegado al punto de la situación del río Masacre, las discusiones diplomáticas que hay alrededor? Oriéntenos nosotros, para ese público que está ahí, que no entiende tanta envergadura científica, diría yo, y política. Bueno, mira, Nelson, como este programa también lo pueden ver ciudadanos a nivel de otros países, ¿no? A nivel internacional, siempre es bueno ubicar muy brevemente el contexto histórico de los dos países y el contexto inclusive geográfico, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la República Dominicana se independizó de Haití, ¿no? Haití nos invadió a esta parte de la isla, que es las 2/3 partes de la isla, 48.670 kilómetros cuadrados. Haití tiene 1/3 de la isla, que es 27.750 kilómetros cuadrados. Y bueno, Haití nos invadió en 1822 hasta 1844, que fue la independencia de la República Dominicana, de hoy nosotros los dominicanos, el 27 de febrero de 1844. Y hay que también decirle a la sociedad dominicana y particularmente al mundo, de que es el único caso a nivel mundial de que dos estados estén compartiendo un solo territorio, ¿no? Pero además, dos estados, vamos a decir, dos naciones, ¿no? La nación es la cultura, ¿no? Dos naciones con lengua, tradiciones, religión, costumbres, en fin, totalmente distintas, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que Haití también, hay que tomar en cuenta este aspecto, Haití, esos esclavos que desarrollaron esa revolución tan compleja de que habla Juan Bosch, ¿no? en sus libros historiográficos, de que fue la más compleja, no solamente de la región, sino inclusive de muchas partes del mundo, porque fue una revolución antiesclavista, fue una revolución también racial, porque fue de negro contra blancos y mulatos. Ese fenómeno todavía persiste en la cultura política haitiana, y yo creo que es un factor precisamente que no le permite a Haití avanzar en esta era moderna. Y bueno, fue una guerra de independencia, la primera nación negra en el mundo en independizarse. Y entonces, cuando uno lee la historiografía haitiana, de los sociólogos, los politólogos, los historiadores, bueno, pues tú notas un orgullo nacional que lo dice, por ejemplo, el
sociólogo, el prestigioso sociólogo haitiano Jean Casimir, en el libro Haití y sus élites, el interminable diálogo de sordos. Dice, es el título de una pequeña obra, pero muy sustanciosa, donde Jean Casimir señala que Haití no tuvo que pedirle prestado nada es decir, que para hacer esa revolución, dice Jean Casimir, Haití no tuvo que pedir prestado ninguna experiencia a nivel internacional. La primera revolución esclava de la humanidad. Exactamente, antiesclavista, ¿no? Sí. Pero yo creo que yo no comparto ese juicio que plantea Jean Casimir en su libro, porque resulta que se dio la Revolución Francesa de 1789, primero a la de Haití, y todas las medidas que se adoptaron precisamente después de la que ocurrió, que hubo el destronamiento de la monarquía francesa, ¿no? En 1789, todo eso precisamente fue un factor que impactó, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, para que tengamos cuenta, que en Haití hay lo que yo le llamo un ímpetu imperial con respecto a la República Dominicana. Sí, porque ellos iniciaron, según la historia, imitando a los propios franceses. Nació, la estructura de poder de los franceses. Nació porque se habla inclusive se habla de la República de Haití, pero hay que hablar de república, de emperadores y de reyes, ¿no? Señor. Es decir, que cuando Haití nace, no nace como una sola nación, ni no nace como un solo estado. Inmediatamente se constituyen Christophe en el norte, el rey Christophe. O sea que ese pleito de fraccionamiento es viejo. No, eso está en el origen. Por eso yo digo que estoy estudiando a profundidad este tema, porque yo estoy planteando la hipótesis de que hubo en tiempo y espacio una revolución y una contrarrevolución. ¿En qué consistió la contrarrevolución? Bueno, que tanto Toussaint Louverture como Jean-Jacques Dessalines, padre de la revolución de la patria haitiana, bueno, pues sojuzgaron a sus compatriotas. ¿Cómo? ¿Cómo los sojuzgaron? Bueno, desarrollando un régimen de producción que se podía equiparar al régimen semifeudal, porque resulta que esos hermanos haitianos de Toussaint y de Dessalines estaban prácticamente adscritos a la tierra. Y luego entonces el Código Rural de Jean-Pierre Boyer, que invadió la República Dominicana, bueno, pues el Código Rural de 1826 está copiado casi a la letra del Código Esclavista de Jamaica. Lo que quiere decir que entonces hubo una revolución admirada por todos nosotros, pero a la vez en tiempo y espacio hubo una contrarrevolución, porque los mismos jefes independentistas entonces sojuzgaron con ese régimen de producción agrícola fundamentalmente a sus propios congéneres. Y por eso en la sociología haitiana y en la historiografía se habla de que el campesinado haitiano hizo su propio palenque y se alejó completamente del Estado para que el Estado no lo explotara, y eso viene desde los propios orígenes. Entonces, esta introducción es importante, Nelson, porque nos da una idea de la complejidad de las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y Haití. Uno, nos independizamos de Haití, ¿no? Una ocupación durante 22 años, pero luego, después de esa independencia de la República Dominicana, tuvimos 17 años defendiéndonos de las invasiones haitianas, en la cual lo derrotamos en todas las ocasiones. Y ya es en 1856, y yo diría que particularmente en 1859, cuando los haitianos se dan cuenta de que no pueden derrotar a los dominicanos, ¿no? Sería bueno que usted nos explique a nosotros y al público cuándo
finalmente se establece la actual frontera en medio de ese proceso? Bueno, qué buena esa pregunta por lo siguiente, porque Haití empieza, o la parte oeste, que no era Haití, la parte occidental de la isla, de la cual se apropió Francia por acuerdos de devolución de territorio entre Francia y España. Haití empezó, esa parte occidental empezó con 15.000 y un poco algo de kilómetros cuadrados, que fue en el Tratado de Aranjuez de 1777, ¿no? Ese es el primer acto de delimitación fronteriza. Hay autores que señalan, y Manuel Arturo Peñavalle lo corrige en la cuestión fronteriza, que señalan que, y los mismos haitianos se aprovechan de esa situación y dicen que Risuit hubo delimitación fronteriza. En Ruiz no hubo delimitación fronteriza en 1697, no hubo delimitación fronteriza. Lo que se hizo fue que entre las negociaciones entre España y Francia, el Tratado de Nimega de 1678, lo que se hizo en Risuit fue copiar a la letra el artículo número 8 de Nimega, del Tratado de Nimega, y se copió en el número 9, en el artículo número 9 del Tratado de Risuit, que indicaba, se acordaron, de que Francia y España se iban a devolver los territorios que previamente ambas habían quitado, se habían conquistado, y entonces en eso entró precisamente la parte occidental de la isla, que finalmente amputó las posibilidades del Estado dominicano, de la nación dominicana en ese momento. Y hay que también enfatizar, porque es parte de una cierta manipulación, no, yo no diría ni si cierta, sino que hay una manipulación historiográfica de la historia de la isla por parte de la historiografía haitiana, cuando se señala que ellos son los precursores de la isla, cuando efectivamente el proceso de comercio esclavista hacia esta parte que estamos habitando ya empieza a finales del siglo XVII, es decir, 1685 en adelante. ¿Y por qué tengo que decir eso? Porque resulta que Hugo Tolentino Díaz en una de sus obras señala que ya para 1605 y para 1606, cuando se producen las devastaciones de Osorio, que fue el grave error de don Juan le llama la decisión peregrina de Felipe III, cuando en las opciones que se le presentaron para enfrentar el contrabando en la parte occidental de la isla, él escoge la más, dice don Juan, la más peregrina, Juan Bosch, escogió Felipe III la más peregrina, que fue la devastación de poblar. Pero ya para esa fecha, dice Tolentino Díaz, ya existía el criollo dominicano. Inocencio, el tiempo en televisión es crítico. En conclusión general, este es dos estados producto de una repartición de dos potencias. Así es. Una Francia, otra España, pero luego de ver ese marco histórico tan interesante, tan edificante, en la próxima sección vamos a continuar con algo de eso, pero vamos a hablar de lo de hoy. Exactamente. Señores, vamos a la pausa y retornamos con esta interesante entrevista, que ya Valentín se reintegrará luego de su ausencia breve por algunos temas personales. La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de la Cámara de Cuentas, que tiene por objeto establecer las atribuciones y competencias de ese órgano de control. El Pleno también aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional. Igualmente, refrendó en segunda lectura el proyecto que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria.
Y tras el conocimiento de todas estas iniciativas, la Cámara de Diputados concluyó el pasado miércoles la legislatura ordinaria y de inmediato Alfredo Pacheco dio a conocer la convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo para dar apertura a una extensión extraordinaria de la labor legislativa que finalizará el 15 de agosto de 2023. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD. Abogados y abogadas de todo el país. Es muy importante tener tu carnet al día del Colegio de Abogados de la República Dominicana para ejercer nuestra profesión con los derechos y atribuciones que nos otorga la Ley 3-19. Acude a las jornadas de carnetización de la seccional donde resides o solicítalo a la sede central del CARD en la Avenida Bolívar, número 9, Santo Domingo. Trabajemos por un mejor colegio de abogados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores, estamos conversando con Inocencio García, un amigo de este espacio, un conocedor a carta cabal de todo lo que tiene que ver con los temas haitianos. Ya en la primera parte de la entrevista, pues conversaban sobre la parte histórica de República Dominicana y Haití, todo lo que tiene que ver con ese gran tratado o asamblea de Aranjuez, todo lo que tiene que ver con Basilea. Y ahora vamos a hablar sobre la actualidad de Haití. Inocencio, ¿qué está pasando en Haití hoy? ¿Cómo anda la situación en Haití? ¿Cómo anda el tema de las proyecciones? Porque hay una incertidumbre en el país con relación al tema haitiano. ¿Qué pasará? ¿Qué tú ves en el futuro? Mire, nosotros como dominicanos debemos de prestarle, no de manera coyuntural, la mayor de las atenciones a un problema de que yo le llamo de geopolítica insular. Y de geopolítica insular porque tiene que ver con el desfondamiento del Estado haitiano, ¿no? Hay que partir de ahí. Es decir, Haití no hay Estado. Y no hay Estado, bueno, porque dos condiciones básicas del Estado, las dos básicas son el control del territorio y el control de la población que habita en ese territorio. Y eso que era el Estado, vamos a decir, tanto el Estado concreto como el Estado en abstracto de que habla el tratadista francés Carré de Malbert, bueno, pues ninguna de esas funciones de control, ¿no?, la tiene esa entidad jurídica que se llama Haití. ¿Por qué? Porque quienes dominan el territorio en un 80% son las pandillas, ¿no? Estamos hablando de 200 pandillas. Y yo creo que los dominicanos tenemos que prestarle atención, el liderazgo nacional tiene que prestarle atención a esto, porque es que ahora mismo ya se acaba en el día de hoy de sacar una resolución, la 2700 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde viene una lista ya de Naciones Unidas donde se sancionan a políticos y empresarios haitianos. Porque resulta que, conversando inclusive hasta con ciudadanos comunes haitianos aquí en la República Dominicana, te dicen, bueno, es que cada político y empresario en Haití tiene una banda, ¿no? Entonces, para que veamos la gravedad del asunto. Entonces, bueno, el gobierno dominicano, aparte de que
Ya está demostrado por el senador David Sosa, nuestro senador de la Fuerza del Pueblo de Dajabón, que demostró en la interpelación al canciller de este gobierno, Roberto Álvarez, le demostró que el gobierno dominicano ha entregado tierra, ha enajenado tierra nacional, lo que es una violación a la Constitución, porque el artículo 3 de la Constitución de la República Dominicana habla de que el territorio nacional es inalienable, ¿no? Y entonces resulta que estamos entregando tierra y parte del río Dajabón o Masacre también lo estamos entregando de aquel lado. Eso con el tema de... Eso con el tema del muro. Del muro. Del muro. Es fue decir, hecho a distancia. Como fue una cosa improvisada, ¿no? No fue algo planificado, sino que, bueno, dale para adelante porque yo tengo que obtener rating electoral con esto, ¿no? Y lamentablemente, siempre lo he dicho en todos los programas, yo lamento de que el jefe del Estado haya utilizado como ciudadano, ni siquiera como dirigente de un partido político, como Fuerza del Pueblo, como segunda fuerza política, sino como ciudadano dominicano, que uno lamenta que un sentimiento tan caro a todos los pueblos, y más para los dominicanos, como es el patriotismo, se esté utilizando, se esté manipulando de esta manera. ¿Por qué? Porque tú no puedes hablar de soberanía si tú estás entregando, si tú estás enajenando, está entregando territorio nacional. ¿Cuál fue la respuesta del canciller? Ante la pregunta, luego de mostrar las evidencias fotográficas de parte del senador David Sosa, que debió ser una expresión que debió estar en todos los titulares de los periódicos, porque el canciller, la respuesta que le dio, bueno, mire, con eso que usted ha mostrado, yo no le tengo respuesta. Oigan. Y eso, no, pero oye la expresión, y lo único que le puedo decir es que me quedo perplejo. Increíble. ¿No? Inocencio, se ha creado una gran duda en la ciudadanía. La gente se pregunta, ¿a qué vino la Organización de Estados Americanos a la República Dominicana sabiendo de que al final todo esto tendrá que dirimirse en un organismo de arbitraje internacional? Bueno, y realmente uno no entiende cómo la Organización de Estados Americanos, que está dirimiendo un conflicto de aguas transfronterizas, que implica que si tú vas a hacer un descenso, tiene que ser primero acompañado por las dos partes. Es decir, ahí debió estar personal del gobierno haitiano, personal del gobierno dominicano, con los expertos de la Organización de Estados Americanos. ¿No tendrá impacto? ¿Tú no crees que no tendrá algo positivo esa visita? Bueno, no, yo creo que puede traer más confusión. Puede traer confusión por el hecho de que ese procedimiento, hay que decirlo, está mal hecho. Porque si tú tienes, por ejemplo, un tratado, primero tú tienes mecanismos, tú tienes tratados internacionales que tienen que ver, de la ONU, que tienen que ver con aguas transfronterizas. Pero tiene luego el tratado bilateral, que es el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, que vincula a las dos partes en lo que tiene que ver con las aguas transfronterizas, ¿no? Entonces el gobierno dominicano, lamentablemente, por este uso relacionista de este tema, siempre lo lamento, bueno, pues puso a la República Dominicana en un grave problema internacional. ¿Por qué? Porque el dirimir ese conflicto ya estaba precisamente en la declaración conjunta de que era la declaración conjunta del 27 de mayo del 2021, donde ambas comisiones, ¿no?, decidieron formar una mesa técnica, ¿no?, para resolver ese problema, porque ese no era un problema de carácter político diplomático en ese momento.
Es decir, la mesa técnica y que iba luego a crear un protocolo para la gestión de las cuencas transfronterizas, esa era la vía y esa es la vía aún. Entonces, bueno, pero como lamentablemente el jefe del Estado tiene con este tema, le ha dado un uso electoral, lo digo con toda pena, porque eso nunca debió hacerse así, nunca debió tomarse este tema de esa naturaleza, bueno, pues despliega toda una estratagema militar que nos pone a nosotros en el mapa de la crisis geopolítica mundial, que no era necesario que metiera a la República Dominicana en la agenda de las crisis geopolíticas mundiales. Inocencio, al final se tuvo que prácticamente abrir el comercio en la frontera y no se paró la construcción del muro. ¿Tú consideras que el gobierno se dejó doblar el pulso al final? Pero yo quiero también que Inocencio en su sapiencia y experiencia, ¿cuánto habrá costado ese jueguito de mover tantos tanques y militares a la frontera, al presupuesto de la nación? Ese es otro punto que el gobierno debería anunciar, el gobierno que se dice que es transparente, ¿no? debería precisamente por el uso de esa política de transparencia, debería decirle al país cuánto ha costado ese despliegue, lo que no quiere decir, para que la sociedad dominicana y el pueblo dominicano esté bien claro, que la fuerza del pueblo no está diciendo que no haya seguridad en la frontera. Lo que nosotros hemos dicho desde el principio, y lo ha dicho nuestro líder, el presidente Leonel Fernández, que por ahí no fue que debió empezarse, se debió empezar precisamente por la parte de negociación diplomática, el diálogo, que es lo que acaba de hacer hace unos cuantos días el canciller de la República, pero ya precisamente con un ambiente enrarecido en materia de diálogo y de negociación. Entonces, cuando vemos, si uno ve el objetivo planteado por el gobierno, que era detener el canal, con las medidas, no hay una compensación, no hay una relación directa entre el despliegue de inversión política internacional, de recursos financieros, de recursos militares, el cierre por aire, mar y tierra de la frontera, que ya, para dar cifras de lo que Nelson está planteando de cuánto costó ese despliegue, pero de eso no tenemos información. De lo que sí tenemos información es del ingeniero Emmanuel Escaño, el presidente de Asohuevo, que ya está hablando de una pérdida de 1.000 millones de pesos. Wow. Y yo he dicho en otros programas que lamentablemente ya ese circuito comercial ya está roto. Y voy a dar por primera vez esta información para que veamos el daño que el gobierno ha hecho en materia económico-comercial con el cierre abrupto de la frontera, que no era necesario, ¿no? Sí, la seguridad fronteriza era y es necesaria, pero no el cierre por aire, mar y tierra como lo hizo el gobierno. Para que tengamos una idea, la frontera entre Cúcuta y San Cristóbal, Cúcuta en Colombia y San Cristóbal en Venezuela, duró 7 años cerrada. Y el monto, para que tengamos una idea, el monto de ese tráfico, de ese intercambio comercial entre Cúcuta en Colombia y San Cristóbal en Venezuela, era antes del cierre de los 7 años de 8.000 millones de dólares. Y en el primer año, cuando llega Petro y abre el comercio junto con el presidente Nicolás Maduro, ¿tú sabes cuánto es el intercambio? 120 millones de dólares. Wow. Inocencio. Eso para que veamos, para que comparemos el daño que ese cierre ya y la gente no sabe, la gente se imagina que afecta a los comerciantes de la frontera. No, los productores de huevo de Boca, de Monte Plata. Y los empleos. De todo. Y el efecto de los empleos. Claro, transporte, el comercio y el transporte. En general, estamos hablando de un daño de más de 70.000 millones de pesos dominicanos. Estamos hablando de 1.500 en redondo,
Pueden ser más de 1.500 millones de dólares. Inocencio, Haití en los últimos años se podría decir que ha tenido unas 9 o 10 misiones humanitarias, despliegue militar, MINUSTAH, MINUSTAH. Tú, como un experto y conocedor del tema, ¿tú consideras que un nuevo despliegue en Haití resolvería la situación en ese pobre país? Mira, los kenianos, ni los jamaicanos, ni los guyaneses, ni los de Surinam y los de Bahamas van a resolver ese problema. No lo van a resolver porque quienes pudiesen resolver ese problema sería una fuerza que no necesariamente una intervención militar, porque nosotros no estamos de acuerdo con la intervención militar como partido, porque eso estaría violando dice lo teórico que eso podría presionar a la situación y empeorar el tema de las pandillas y provocar una migración descontrolada. Para que veamos qué problemas tenemos y qué problemas tenemos nosotros como dominicanos. Por ejemplo, primero, la policía keniana está reputada como una policía, además, que viola derechos humanos y una policía corrupta. Oh, Dios. Pero además no sabemos con quién se van a comunicar los kenianos, porque los haitianos no hablan suajili ni hablan inglés, hablan creoli y una pequeñita parte del 5% francés. Es decir, se van a comunicar en suajili los policías kenianos con la población haitiana. No lo podrán hacer. Entonces, estamos ante una situación realmente dramática para la República Dominicana, para Haití también, y resulta que los países, léase Estados Unidos, Canadá, Francia, los países poderosos, no quieren enviar, no quieren tener tropas de manera directa en terreno. Finalmente, de nuestra parte, y disculpa la interrupción, porque sabes que en televisión el tiempo sí, es limitado. claro. Nosotros podemos dar 2 días hablando contigo antes que Nelson despide el programa. Ya estamos metidos en el fango. ¿Qué hacer? Bueno, estamos metidos en el medio del mar. Lo que tenemos que hacer es que el presidente Luis Abinader no siga cometiendo errores con pronunciamientos altisonantes. Por ejemplo, el hecho de que el presidente Luis Abinader diga de que los días de la mano de obra extranjera están contados, por Dios, eso no es posible de la noche a la mañana. Eso es precisamente parte de un uso, yo diría, no prudente, no serio de esta situación. Cuando el presidente ya sabe que cometió un grave error, ¿no?, con ese de cierre tan abrupto y luego con una apertura, y los haitianos con su frontera cerrada, que es una vergüenza para el país, entonces el presidente sale lamentablemente también con una propuesta que él sabe que eso no se hace de la noche a la mañana en ninguno de los sectores. Eso no quiere decir que no lo hagamos, tenemos que hacerlo, pero con una perspectiva seria de mediano y de largo plazo. Inocencio, para nosotros ha sido más que un privilegio, más que un placer tenerte por acá, pero yo tengo la sensación de que se nos quedaron muchas cosas por analizar. No, totalmente, porque es un tema demasiado complejo, y lamentablemente el gobierno dominicano tampoco ha tenido imaginación sociológica para enfrentar ese problema, porque resulta que en esa área donde está el canal, estos segundos, ya eso es un UFO, es un templo buduista. Gracias, Inocencio García, por compartir este interesante momento con nosotros. Y a ustedes, no se muevan de sus asientos. Vamos a escuchar a don Nelson Gómez en su interesantísima sección Hablemos de Marketing.